Bien, saludos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad de este día domingo le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes a través de esta plataforma para así llevar la palabra de Dios. Como ya sabemos, en este tiempo nuestra iglesia ha regresado a tener solo lo culto virtual debido a este aumento de la pandemia. Pero oramos y esperamos en el Señor que pronto nuevamente podamos comenzar a congregarnos como lo estábamos haciendo anteriormente. Bien, en este momento vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 15, perdón. Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 17. Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproche en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo, por la alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tus profecías. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Demos gracias a Dios por su palabra. Oh Señor, te damos gracias en esta oportunidad por tu santa palabra, Señor, que hoy se nos ha permitido tener delante de nosotros. Rogamos, oh Dios, que tu palabra, Señor, en esta oportunidad pueda ministrar a cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, pueda ser un manjar a nuestra vida, pueda avivarnos, pueda darnos esperanza, pueda darnos fuerza, pueda dar aliento, Señor, a aquellos que están débiles a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener tu palabra y poder expresarla a tu pueblo y poder ser enseñado y aprender, Señor, de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta oportunidad tenemos aquí al profeta Jeremías. Jeremías aquí está hablando, y cuando Jeremías está hablando, en este contexto histórico que Jeremías está predicando, escribiendo, Dios llega a un tiempo de indignación en contra de la nación de Judá, debido al pecado, debido a la rebeldía, debido a la constante lucha que Dios estaba librando en contra de Judas. Ya entonces llega aquí el momento del Cali, el momento de lo máximo de la bajeza de la nación de Judá, y donde Dios comienza a decretar que iba a castigar a Judá, que iba a traer un castigo severo sobre la nación de Judá debido a su pecado. Pero en medio de esta noticia trágica que Dios trae de su ira implacable que iba a venir sobre la nación de Judá, Jeremías, que conocemos que era el profeta llorón, está ahí presente, y Jeremías marcaba una diferencia entre una nación que se había apartado de Dios, en una nación que se había olvidado de Dios, en una nación que estaba totalmente apartada, desorientada, y que había puesto por olvido a Jehová Dios. Y aquí encontramos que Jeremías expresa a Dios su palabra de la condición en la cual él estaba al momento del juicio de Dios. Vamos a ver algunos puntos importantes con relación a cómo Jeremías entonces se refiere a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios fueron halladas por Jeremías en ese tiempo de adversidad. En tiempo de adversidad fueron encontradas en Jeremías la palabra de Dios.
Primero encontramos en estos pasajes que se nos habla de la palabra de Dios. Dice el versículo 16, fueron halladas tus palabras. Tus palabras se refiere a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el conjunto de mensaje que el Creador pasa. Un mensaje, un conjunto de mensaje dada por nuestro Creador, pues entonces es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mensaje, es el mensaje divino, el mensaje inspirado por el mismo Dios a su pueblo. La palabra de Dios, que no solamente cuando hablamos de la palabra de Dios pensamos en la palabra escrita o este libro escrito, pero saber nosotros que la palabra de Dios es la autoridad misma de Dios, que es el mensaje divino, inspirado, sublime, santo, inerrante de nuestro Dios, la voz de nuestro Dios hablando a nosotros, que es la que conforma la palabra de Dios. En este mismo libro de Jeremías, capítulo 1, los profetas siempre que iban a hablar, se aseguraban de decir que ellos estaban hablando la palabra de Dios, que no solamente estaban trazando un mensaje, no solamente estaban adivinando algo, ellos estaban portando un mensaje divino. Y dice el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jeremías está expresando que el mensaje que él está llevando le había sido dada por Dios. Vino a mí palabra de Dios diciendo. Versículo 11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Jeremías sigue expresando de que la palabra de Dios había venido a él. Versículo 13 del mismo capítulo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y él dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Jeremías sigue expresando que a él le había venido la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente, nuevamente, hablamos del libro que ha sido escrito, estamos hablando de este mensaje divino de Dios para su pueblo, de esta voluntad de Dios para nosotros, de esto que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros los cristianos conocemos mucho, hemos escuchado mucho esto con relación a la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero creo que falta un entendimiento aún más correcto, más profundo de temor que nos haga a nosotros saber, ya tenemos en nuestras manos la palabra escrita que es la Biblia, la palabra de Dios, pero necesitamos tener una reverencia, un temor adecuado para saber de que esta es la voluntad de Dios para nosotros, que este es el divino mensaje de Dios para nosotros, que somos el pueblo de Dios. Seguimos viendo, dice, vemos el primer punto que Jeremías identifica que la palabra de Dios. Me fueron halladas tus palabras. Dice el segundo, encontramos que dicen que fueron halladas. Jeremías encontró algo. Él menciona la palabra de Dios y él dice que él la encontró. Si él la encontró, eso significa que hubo una búsqueda. Él estaba buscando y por eso la encontró. Nosotros los seres humanos buscamos diferentes cosas. A veces alguien invierte mucho tiempo buscando dinero y hace muchos esfuerzos, va a diferentes lugares, viaja a diferentes
las diferentes naciones. La gente en República Dominicana, por ejemplo, se van en yola a diferentes lugares, a Puerto Rico, buscando dinero. Hacemos muchas cosas para buscar dinero. A veces estamos buscando placeres. La gente va de un lugar a otro buscando placeres. Se va a un pueblo, se va a una provincia, se va a donde tenga que ir buscando ese placer que está buscando. A veces, por ejemplo, la medicina natural. La gente está buscando medicina, a veces medicina natural, busca hoja, busca de toda manera, tratando de encontrar el medicamento que necesita. Pasamos tiempo buscando pareja, buscando una persona, a veces está buscando una esposa, un esposo, buscando esta pareja para poder estar, posiciones políticas. Las personas entran a veces en la política y se enfocan en agradar, a hacer todo lo posible para poder ganar o llevar a ganar el candidato de su partido. Se ciega muchas veces a las cosas de su alrededor, a la realidad de muchas cosas malas que hay, con tal de que su partido o su gobierno pueda ganar y que después ellos puedan gustar de la posición que ellos querían tener. Cuando llegan, entonces están satisfechos porque este es lo que ellos estaban buscando, hacer que mi candidato gane para yo tener posesión. Entonces la gente busca muchísimas cosas, vivimos buscando muchísimas cosas. Jeremías expresa en este pasaje que fueron halladas tus palabras. Jeremías encontró la palabra de Dios. Jeremías estaba buscando la palabra de Dios y por esto él la halló. Para él la palabra de Dios era importante. Pero no solamente, y vuelvo a recalcar, que Jeremías estaba buscando un libro. Él no estaba buscando una Biblia, él no estaba buscando un rollos. Jeremías estaba buscando y quería conocer la voluntad de Dios. Jeremías quería conocer el pensamiento de Dios. Jeremías quería agradar a Dios. Jeremías quería saber los preceptos, los pensamientos, la idea y lo que pasaba en el corazón de Dios para él agradar a Dios. Entonces, encontrar la palabra de Dios para él, que él estaba buscando, fue la obediencia a Dios y a su palabra. En nuestra casa muchos tenemos Biblia, en nuestro teléfono tenemos nosotros también la Biblia descargada en diferentes lugares. Jeremías tenía la palabra de Dios en su corazón. Él la anhelaba, él la buscaba, invertía tiempo buscando la palabra de Dios que era importante para él. Otra cosa importante vemos en este pasaje, dice este pasaje que él no solamente fue hallado la palabra de Dios, pero también dice que él comió, o sea, una santificación al comer la palabra de Dios. La palabra de Dios como alimento. La palabra de Dios como alimento. Jeremías buscó, Jeremías encontró la palabra de Dios y luego entonces hacer esto, lo que él estaba buscando, pues entonces él se la comió. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Job 23, versículos 12 nos dice de esta manera: del mandamiento de tus labios nunca me separaré, guardaré la palabra de tu boca más que mi comida. Dice el salmista, o dice Job, que guardaría la palabra de Dios más que la comida. Jeremías encuentra la palabra de Dios y la come. Eso significa que él aceptó su palabra, que él la disolvió, que la entró en su cuerpo. Cuando nosotros comemos algo es porque algo lo vemos agradable, es porque algo entendemos que es saludable para nuestro cuerpo. Nos lo comemos y esperamos que una vez que entre a nuestro cuerpo esto pueda ser digerido por nuestro estómago y pueda producir la energía, pueda producir la fuerza, pueda producir las cosas efectivas que producen los alimentos al llegar a nuestro estómago. Jeremías dice la palabra que él la comió.
Muchas veces nosotros podemos tener la comida delante de nosotros y pensar que es agradable, que es buena, pero si no la comemos, pues no va a producir ningún tipo de beneficio en nosotros. Tenemos que comer el alimento para que Él pueda ser productivo en nosotros. De esta misma manera nosotros tenemos que comer la palabra de Dios. Significa pasar tiempo conociendo la palabra de Dios, leyéndola, aceptándola en nuestro corazón, digiriendo todas las cosas que hay en su palabra para que puedan ser de beneficio a nuestra vida, creyendo cuando hablo este sagrado libro de que es la palabra inspirada, buena, santa de mi Dios para mi vida, y al digerirlas entonces pueda producir el beneficio correcto en mi vida como cristiano. Jeremías también luego dice este pasaje que después de haber comido la palabra de Dios, dice él, tu palabra me fue por gozo. La palabra de Dios le fue a Jeremías por gozo. Para aquellos que están buscando la palabra de Dios con deseo, cuando nosotros digerimos su palabra, ellas van a ser buenas a nuestra vida. Ellas van a traer satisfacción a nuestro ser cuando nosotros buscamos su palabra como anhelo. Así como las personas encuentran satisfacción cuando están buscando algo, que lo encuentran. Cuando el hombre está buscando dinero, que encuentra el dinero, que es lo que estaba motivando su búsqueda, que era lo que hay en su corazón, ese deseo por dinero. Cuando el hombre está buscando placer, cuando el hombre está buscando posición, cuando el hombre alcanza aquellas cosas en las cuales se ha dispuesto a él encontrar, la cual él desea. Asimismo, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios busca la palabra de Dios con deseo de conocer la palabra de Dios, con deseo de agradar a Dios, pues entonces va a producir gozo en su corazón. Su palabra me fue por gozo. Dice la palabra de Dios que los mandamientos del Señor no son rigurosos, o sea, no son pesados. Los mandamientos de nuestro Dios no son pesados. Las leyes, decía un predicador, los mandamientos de Dios no son pesados, no son difíciles. Nuestra carnalidad caída es la que causa problemas en nosotros. Jeremías se gozó al haber encontrado, al haber comido la palabra de Dios. ¿Qué trae a su vida? ¿Qué trae a su corazón cuando usted come la palabra de Dios? Cuando usted digiere la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice el salmista que la palabra de Dios son dulces a su boca, que la palabra de Dios son más dulce que la miel a su boca. Vamos a ver el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Pasemos a el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 8. Los Hechos, capítulo 8, Nuevo Testamento. Aquí encontramos que Felipe llega a predicar el Evangelio a estos lugares, dice el versículo 6 del capítulo 8, y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe llega a aquella ciudad. Felipe comienza a hablar de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Según nos describe este pasaje, la gente comienza a recibir el mensaje, comienza a recibir la palabra de Dios. Y esto causó arrepentimiento en las personas que le escucharon, pero no solamente arrepentimiento, pero también causó gozo para aquellas personas que habían sido receptores de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe causar gozo en la vida de nosotros los creyentes cuando nosotros estamos escuchando, cuando nosotros estamos digiriendo lo que es la palabra de Dios. Escuchamos lo que dice este pasaje. Dice, y por alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
No me senté en compañía de burladores. No me senté en compañía de burladores, ni me engrandecí a causa de mi soberbia. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Voy a hacer énfasis en el capítulo 16, donde dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. La otra cosa que vemos después que Jeremías come la palabra de Dios causa gozo en Jeremías, y entonces vemos que él dice que tu nombre fue invocado sobre mí. O sea, hubo una renovación para este hombre. Hay una renovación cuando la palabra de Dios entra en nosotros, y dice Jeremías que su nombre fue invocado en él. O sea, la renovación del Espíritu Santo causada en nosotros los creyentes. Una vez que conocemos la palabra de Dios, su nombre es invocado sobre él. Comenzamos a declarar su verdad, comenzamos a declarar su grandeza. El nombre de Jehová es invocado en nosotros. La gente puede percibir en una persona que ha pasado tiempo en la palabra de Dios, de que su nombre es invocado sobre esta persona. El nombre de Jehová es invocado en aquellos que han pasado tiempo digiriendo, comiendo, alimentándose con la palabra de Dios, edificándose con la palabra de Dios. No en una simple lectura de la palabra de Dios, sino más bien en una búsqueda por conocer la voluntad de Dios, para hacer su voluntad, para indagar en los preceptos de Dios y tomar deleites y tomar alegría al nosotros digerir su palabra. Pero vemos también que dice el versículo 17, no me senté en compañía de burladores. No me senté en compañía de burladores. Una vez que la palabra de Dios ha llegado en su vida, una vez que la palabra de Dios ha transformado su corazón, que le ha llenado de gozo, que usted ha comido su palabra, que su nombre es invocado, entonces la palabra de Dios, que es agua que nos purifica, que la palabra nos purifica, nosotros entonces tenemos que estar separados del mundo. Tenemos que estar separados del mundo. Jeremías estaba viviendo en una situación donde la nación de Judá se había corrompido, se había apartado totalmente de los preceptos de Dios, tenían diferentes ideologías, tenían diferentes opiniones que ellos estaban escuchando. Jeremías, como un profeta firme de Dios, le hablaba de las verdades de Dios, pero ellos escuchaban a los profetas falsos. Jeremías decidió no sentarse en compañía de los burladores. Jeremías decidió y entendió de que él, como aquel que había entendido su palabra, que había amado la palabra de Dios, que había digerido la palabra de Dios, que la palabra de Dios estaba fluyendo en su corazón, pues entonces tenía que hacer una separación personal para no estar juntamente con aquellos que estaban blasfemando el nombre del Señor. Veamos lo que dice el Salmo 119, versículo 115. Salmo 119, versículo 115. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dice este pasaje, habla de esta separación que el cristiano tiene que hacer. Nosotros tenemos que estar separados del mundo, pero también a veces hay momentos donde tenemos que separarnos aún de aquellos que se llaman así cristianos. Sabemos que la vida cristiana, el cristianismo tiene tenemos muchas personas que se llaman así cristianos y que practican la vida cristiana de manera diferente. Los cristianos tenemos que ser disciplinados, tenemos que estar disciplinados en la palabra de Dios y conocer su palabra, para cuando alguien sea un burlador de su palabra, cuando alguien esté hablando lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros saber
que debemos nosotros separarnos de aquellas personas. Debemos separarnos de aquellos que no tratan bien, que no obedecen la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, escribía en diferentes ocasiones que si alguno no está viviendo de acuerdo a lo que hemos enseñado, que tal sea apartado de medio de la congregación. Dice finalmente, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía, me senté solo. Jeremías dice que él se sentó solo. Esto nos habla entonces de un testimonio. Muchas veces nosotros los creyentes, para poder ser agradable a Dios, tenemos que permanecer solo. Tenemos que permanecer solo muchas veces, quizás en el trabajo donde usted está trabajando, donde sus amigos quizás estén haciendo cosas incorrectas o estén hablando un lenguaje incorrecto. En la escuela donde usted está, donde quizás su compañero de la escuela están haciendo cosas incorrectas, a lo mejor usted tenga que sentarse solo. En el gimnasio, en el trabajo, en donde usted está caminando, con sus amigos en el barrio. Los cristianos siempre tendremos que pagar un precio por ser cristiano. Siempre vamos a tener que pagar este precio. Jeremías tuvo que pagar este precio de ser un profeta que había sido rechazado por la nación, que tuvo que sufrir cárcel, que tuvo que sufrir el desprecio, que tuvo que ser lanzado en una cisterna por su convicción en este Dios y en su palabra que él había llegado a conocer. Dice Jeremías que él tuvo que sentarse solo. Hermanos, y a veces es bien, es ok que nosotros nos sentemos solos. A veces está bien que en mi trabajo yo permanezca solo. Está bien que a veces en la escuela los demás están en el grupo, los demás están por allí y yo tenga que permanecer solo para poder ser agradable a Dios. Finalmente dice este pasaje, porque me llenaste de indignación. Estamos viviendo en un mundo corrompido, estamos viviendo en un mundo caído, estamos viviendo en un mundo donde los valores de la familia, los valores de la sociedad, de la humanidad, todos los días están en decadencia. Y esto debe causar en el Hijo de Dios, cuando nos acercamos en su palabra, cuando su palabra nos purifica, cuando conocemos la mente, el corazón de Dios, cuando estamos acercados más y más a Él, que conocemos y sentimos de su santidad, que conocemos y sentimos de su justo juicio, debe causar en nosotros indignación cuando nosotros vemos la manera pecaminosa en la cual vive el hombre en nuestro tiempo. La manera baja en la cual nuestra sociedad vive debe causar indignación en nosotros. Pero ¿por qué no estamos indignados? ¿Por qué no hay indignación en medio de los cristianos como estaba aconteciendo con Jeremías? Porque nosotros estamos mezclando con el mundo, porque no estamos tragando nosotros todos los chistes y las barbaridades que el mundo está haciendo. Porque la iglesia, al estar mezclada con el mundo, al estar nosotros asociados con el mundo, no podemos ver la bajeza en la cual el mundo está viviendo. No podemos estar del lado de Dios para ver la santidad de Dios que es violada cuando el hombre está en pecado y no hay indignación en nosotros a causa del pecado, a causa de la maldad. Jeremías tomó una posición extrema y esta posición extrema que él tomó le costó bastante. Y la vida cristiana, hermanos, a nosotros también nos pasa una factura de responsabilidad que tenemos que asumir para nosotros ser agradable a Dios. La palabra de Dios. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí, visítame, venga de mis enemigos, no me reproches con la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta.
Dice Jeremías que por amor al nombre de Dios, él estaba sufriendo afrenta. Jeremías estaba sufriendo desprecio. Jeremías estaba sufriendo todo tipo de adversidades por amor al nombre de su Dios, por amor a Jehová. La vida cristiana, hermanos, necesitamos nosotros tener una vida de santidad a Dios. Tenemos que tener una vida abnegada para nosotros poder ser agradable a Dios. Tenemos que tener una vida dispuesta a sufrir, dispuesta a nosotros levantar nuestra bandera en todos los lugares, en todos los momentos donde nosotros estamos por causa del nombre de Cristo. Y esto no siempre va a ser algo agradable, pero sabemos que así como Dios siempre estuvo con Jeremías, a pesar de dificultades, a pesar de caídas, a pesar de tropiezos, aún en el pozo, en todos los lugares, el Señor siempre ha prometido que ha de estar con nosotros. Y así el Señor ha prometido que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Pongamos por arriba el nombre de Dios, pongamos por encima su palabra, que sea hallada por nosotros, que sea comida por nosotros y que nosotros encontremos gozo y alegría en la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido aligerada en nuestro tiempo, que nosotros los cristianos podamos darle el peso adecuado a su palabra. La palabra de Dios que pueda transformar nuestra vida. Dice el libro de Deuteronomio que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios permita que su palabra cada día nos edifique y nos ayude a estar firme en su camino. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu palabra santa, inspirada y divina, Señor, a nuestra vida. Rogamos y oramos, Señor, que cada día ella nos dirija y nos enseñe, Señor, la verdadera noción de tu palabra, Señor, la verdadera grandeza de ella, Señor. Señor, que al abrir este libro, Señor, sepamos, Señor, que no es solamente un libro. Señor, que nosotros podamos entender el peso y la responsabilidad, la inspiración grandiosa, Señor, que tú depositaste en este libro sagrado, para que nosotros podamos conocer tu divina y santa voluntad, podamos conocer tus pensamientos, podamos conocer lo que tú deseas que nosotros hagamos y obedezcamos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por tus santas escrituras a nosotros, la revelación tuya a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.